Bienvenidos a Fútbol con Historia a través de ABC TV. Seguimos repasando el rico historial del fútbol local e internacional. Acompáñenos. Tras 10 años sin ganar un campeonato, el Ciclón volvió a gritar la gloria en 1987 con la conducción técnica del brasileño Valdir Atahualpa Espinosa. Luego de ganar el título de 1977, el Ciclón atravesó por los 10 años más conflictivos y difíciles de su historial, al no adjudicarse ningún campeonato. La racha negativa azulgrana se agravó teniendo en cuenta que Olimpia consiguió en ese lapso el primer hexacampeonato en el historial del fútbol paraguayo, con la obtención de los títulos entre los años 1978 y 1983. Además, los decanos se adjudicaron nada menos que la Copa Libertadores en el 79 y la Copa Intercontinental y la Interamericana en los primeros meses del 80, conquistas que fueron muy fuertes para el maltrecho orgullo azulgrana. En ese decenio, el público cerrista, herido en su amor propio, asistió a los estadios masticando rabia y frustración, pero sobre todo exigiendo títulos. Pero mira que en esa época ya estaba Mano Ferreira Falcón, estaba ya el proyecto, solo que Cerro no llegaba. Yo recuerdo que en el 84, 85 Cerro, en esta forma de jugar 3 ruedas y liguilla, Cerro siempre ganaba las 2 ruedas. Entraba a la liguilla y prácticamente salía tercero o cuarto siempre. O sea, ahí venía el desfasaje, ahí venía el problema de Cerro porque no salía campeón. Es lo que siempre, más o menos, uno conversaba siempre y la gente decía, justamente cuando nosotros logramos de vuelta en el 87 ganar las 2 ruedas, la gente empezó de vuelta, vino el fantasma. ¿Será que esta vez va a llegar Cerro? ¿Con liguilla o sin liguilla? Nadie se propuso en ningún momento de que Cerro iba a ganar estas 3 ruedas. Al contrario, se ganó esas 2 ruedas y bueno, ya estamos preparados para la liguilla. Y ahí más o menos se fue mentalizando todo, fue encajándose todas las cosas. Porque en ese momento nosotros ni figurábamos en los planes de nadie. Nosotros éramos jugadores jóvenes, es cierto, éramos jugadores jóvenes, éramos jugadores de la formativa del club, pero en ese momento Cerro apostaba mucho a la gente experimentada. Había ya gente formada, que era gente de selección, Justo Yaque, Catalino Rivarola, José Domingo Rivero, Pedro Valdo García, Pedro Garay, mismo Raúl Navarro, que ya venía de Nacional como refuerzo, y bueno, varios nombres que yo te estoy nombrando de que ya eran jugadores experimentados 2 años antes que nosotros surgamos, ¿verdad?, de las inferiores. En el caso mío, en el caso de Barreto, en el caso de otros jóvenes que surgimos, prácticamente venimos de la nada. Venimos a probar en ese momento cuando el técnico fue Valdir Espinosa, surgió, dice él, bueno, acá yo quiero ver todos los jugadores del club. Primero ver lo que hay en casa, para después tratar de ver el tema de refuerzo y demás cosas. Y bueno, ahí fuimos nosotros observados. Y en su momento entramos en la lista para hacer, en ese grupo de 30 jugadores figuramos Barreto, figuraba yo y otros más, para hacer la pretemporada, cosa que nos asombró a nosotros. Y bueno, de ahí más pensamos, bueno, acá tenemos que hacer nuestra campaña, diríamos, y empezó todo así. En 1980 el Ciclón arañó otro título, perdiendo la final ante Olimpia. En el primer cotejo definitorio empataron 0-0 y en el partido de revancha el decano se adjudicó el trofeo de campeón al triunfar por 2-0 en el Estadio Defensores del Chaco. Entre 1981 y 1983, el conjunto azulgrana concluyó lejos de los puestos de vanguardia. En 1984, Cerro realizó otro estupendo campeonato participando de la liguilla definitoria. Al final, el Ciclón quedó a un solo punto de Guaraní, que se adjudicó el campeonato de ese año, y Cerro el vice. En 1985 a Cerro se le escapó el cetro en forma increíble,
arrasó en las etapas iniciales del campeonato ingresando a la liguilla con 4 puntos de bonificación y la afición en general daba como un hecho que el Ciclón volvería a ser campeón después de mucho tiempo. Pero la realidad fue otra y en la recta final 3 derrotas al hilo ante Sol de América dirigido por Ferenc Puskás 4-2, ante Guaraní 3-1 y ante Nacional 1-0 dejaron al Ciclón fuera de competencia en el cuarto lugar. La década sin títulos concluyó para el equipo azulgrana en 1986 con otro tercer puesto con sabor a nada, por detrás del monarca Sol de América y el escolta Olimpia. Terminamos segundo, tercero, no pudimos campeonar, pero estábamos raspando ahí. Le ganamos a Olimpia, después perdimos los últimos partidos y nos salimos otra vez del nuevo. 9 años, 10 años. El siguiente año, el receso, lo trae a Valdir Espinosa como técnico. Trae a Néstor Kerber como preparador físico y un entrenador de arquero, un brasilero. En este mismo momento no me acuerdo el nombre. Comenzamos a trabajar ahí. El tipo muy inteligente, de mucha verba, nos reunía, charlábamos mucho. Él era un técnico que jamás iba a decir al aire como hay muchos técnicos que hacen o dicen o me cuentan que dicen, por ejemplo, yo vengo acá en este club para salir campeón. No, él no decía esas cosas. Nadie técnico que se va a otro club te promete el campeonato porque no se sabe. Entonces él dice, no, yo vengo a laburar y a intentar llegar al objetivo, que es lo trazado por los cuerpos técnicos y dirigentes. Pero a nosotros entrenamos una pretemporada, hicimos una mini pretemporada y ya empezó la parte de pretemporada. Siempre nos reunía antes y nos hacía, trabajaba mucho en la parte de psicología de los jugadores. Nos hacía soñar. Por ejemplo, acá uno de los jugadores Truay o Justo Yaquet o José Domingo Rivera Zanahoria me dice, ¿cuántos goles querés meter este año? Y tanto, ¿vos crees que con esa cantidad de goles vas a ser goleador? Y yo creo que sí, no, sí, pero es poco. Decía por lo menos 10, no, es poco, 20. Podés opinar, así te trabajaba. O Raúl, vos tenés que esto, las mejores tapadas. Desde mañana, decía él, me acuerdo, a partir de mañana yo les voy a preguntar a ustedes si quién soñó jugando al fútbol con Cerro y quién soñó haciendo goles. Y al comienzo nosotros pensamos que era una broma. Y entonces comenzó acá, todos los días. Y muchachos, ¿soñaron hoy? No, yo no, profe, yo sí, yo no. ¿Y metiste gol? No, yo no. Yo sí, yo metí 2 goles, poco. Tenés que meter más. Y así te trabajaba. Por fin llegó para los cerristas la maravillosa temporada de 1987, ya que no solo volvieron a la cúspide, sino que ganaron el campeonato al galope, de punta a punta, siendo primero en las 3 ruedas jugadas y sin necesidad de disputar la liguilla final, que fue jugada ese año solo para dilucidar qué equipo sería el vicecampeón. Aportaron todos. En primer lugar es el cuerpo técnico. Nosotros tuvimos un trabajo físico con el preparador físico Néstor Kerber, algo que no se hacía acá en Paraguay. Un trabajo muy diferente con el tema de trabajar en el gimnasio, el tema de trabajar con las gomas, el tema de trabajar mucha potencia, cosa que varió un poco con los trabajos que hacían otros equipos y eso se vio reflejado en la cancha. En principio nosotros nos sentíamos muy bien, físicamente nos sentíamos bien y a partir de eso vienen los refuerzos, el tema de Tarciso, que realmente aportó muchísimo, el tema de Joaquinho, que en principio vino como titular y después al final terminó jugando, terminó el campeonato jugando Félix Brites, ¿verdad? Entonces, pero igual tuvo su aporte, mucha experiencia, él conversaba mucho con los jóvenes y eso también nos ayudó muchísimo a nosotros a madurar. Crean en ustedes mismos, crean en sus compañeros, el que está al lado, que les va a salvar, que les va a ayudar, que van a hacer goles, que hacen los mejores goles, que los arqueros las mejores tapadas, que los volantes las mejores jugadas, que así nos hacía todos los días. Y todos los días, y muchachos, al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y trabajamos pretemporada. Y así comenzamos a jugar, cosas que de repente ya sabíamos de memoria que nos iba a preguntar, porque nos preguntaba todos los días, nos trabajaba. Da la casualidad que hoy día uno puede pensar y decir, ¿será que así debe ser? ¿O será que fue el 50% el positivismo que nos metía en la cabeza del resultado o del campeonato logrado? Y no sabe, yo te puedo decir que sí, porque resultó.
Seguimos escuchando testimonios, seguimos repasando el rico historial del fútbol. Sigan con nosotros en ABC TV, Fútbol con Historia. La 20ª estrella del Ciclón fue obtenida mediante una formidable campaña en la que el público cerrista llenó los estadios cada domingo. El entrenador, Valdir Espinosa, se dio el lujo de expresar antes de un partido frente a Luqueño, con triunfo por 2-0, que la hinchada hoy puede faltar, le damos descanso, para encontrarnos de nuevo en la fecha final. Y así ocurrió, y en el anteúltimo partido de la tercera etapa, las gradas del Defensores del Chaco estuvieron casi vacías. La alegría fue completa teniendo en cuenta que los 3 clásicos disputados ante Olimpia terminaron con victorias del Ciclón, en la primera rueda por 2-0, en la segunda 2-1 y en la tercera etapa por 1-0. Y así empezamos, ganando. Me acuerdo que el único partido que perdimos contra Nacional, en el estadio 1-0, cuando nuestro técnico ya estaba muy por arriba y dice, bueno muchachos, yo quiero hacer descansar a los jugadores, vamos a hacerle jugar un poquito, hace rato que no juega fulano mengano, ellos van a jugar y vamos a hacerle también un poquito descansar a la hinchada. Salió y dijo, cosa que cuando eso Nacional, contra Nacional, mi ex club, era de local. Y como en esa época solamente Cerro y Olimpia recaudaba, Nacional dependía mucho de la recaudación en el estadio. Y se enojaron, me contaron después que casi le demandaron a Cerro porque no se iban ahí, nadie sí declaró que se relajen, que esta vuelta no. Se perdió 1-0 ese partido, ¿verdad? Y después se ganó todas, ¿verdad? Y esas son cosas que de repente se queda en el camino. Yo estuve de viaje mucho tiempo por fuera, volví después de 10 años y decía yo, la gente ya no se va a recordar. ¿Quién es Raúl Navarro? Ya no se va a acordar. Es increíble que es cierto que hasta hoy día, pasado ya más de 30, 35 años, todavía la gente se acuerda del 87. Yo donde trabajo me voy en las calles aquí y eso, siempre a veces su hijo, fulano de tal, del 87. Porque después fue un campeonato logrado con mucha ansiedad. Que de repente los grandes, que ya ahora ya no están, transmitían eso a los hijos, que el 87, y contaban una historia que contaban y repetían muchas veces la gente de esa época. Cosa que se les quedó a lo mejor grabado mucho tiempo a la gente más jóvenes. Y hasta hoy día la gente se recuerda y nos pregunta y me preguntan siempre, esté donde esté siempre, che, y el 87, hay mucho que te digo, el póster del 87 todavía la tengo en casa, te dice, imagínate cuántos años. El conjunto azulgrana en ese campeonato jugó 27 cotejos, ganando 17, empatando 7 y perdiendo solo en 3 presentaciones. Marcó 35 goles y recibió 11, sumando 41 puntos. Constituyeron la base de aquel monarca los arqueros Raúl Navarro, Balbino Balbuena y Mario Florentín. Alcides Barreto, Gustavo Ramos, Catalino Rivarola, Justo Yaquet, César Zavala, Blas Cristaldo, Pedro Garay, Carlos Quise, quien al término de la primera rueda se retiró para formar parte del cuerpo técnico del brasileño Valdir, Estanislao Struway, el loro Humberto Avelar, José Domingo Riveros, Pedro Osvaldo García, los brasileños Roxon Retamoso, Tarciso, João Ciño y Félix Zanahoria Brites Román, quien fue el goleador del campeonato con 11 conquistas. Realmente en ese momento no es que todos jugaban para mí, ¿verdad? Al contrario, yo creo que todos participábamos en el juego de lo que quería el técnico. Entonces todos los jugadores encajaban. En el caso mío salí del prototipo número 9 chocador, grande, ¿verdad? Que solamente todo es centro. Ahí lo que yo cambié un poquito, por eso justamente fui elegido de entre los que estaban a prueba, de los jugadores inferiores, fui elegido justamente porque tenía mucho movimiento en el área, fuera del área, salía a recibir, buscaba bien las paredes. Entonces eso hizo de que yo realmente pueda integrar el equipo principal de Cerro. Entonces todo lo demás encaja con lo que uno quería hacer. Entonces el tema de subir los laterales, nosotros teníamos más gente para llegar en ataque, entonces yo tenía más posibilidades de poder definir. Me sorprendió muchísimo el tema de poder jugar, ¿verdad? Primero como titular, es cierto, uno se prepara, uno joven, demás cosas, tiene mucho entusiasmo, pero yo no pensaba quitarle la titularidad a un refuerzo, ¿verdad? Eso fue mi primer paso. Después el resto es, bueno, salí volador en la época que nosotros estábamos, como lo dijo, como vos me estás poniendo un ejemplo de Félix Torres, mismo eran nuestras canchas. Uno ve una cancha actual, ve una cancha de billar. Nosotros teníamos mucho inconveniente con el tema de cancha. Por eso que la gente siempre decía que era centro, cabeza y gol, pero nosotros más bien con ese esquema y ese sistema que quería Valdir Espinosa, nosotros tratamos dentro de todo
dentro de las dificultades del campo de juego, tratar de jugar por abajo. Otra de las frases célebres del pintoresco entrenador Valdir Espinosa se produjo luego de ganar el campeonato acotando: hasta Tokio no paramos, haciendo referencia a que el Ciclón se adjudicaría la Copa Libertadores de 1988 y jugaría en Tokio la final de la Intercontinental frente al campeón europeo, como se acostumbraba en aquella época. Dicha premonición no pudo estar más cerrada, ya que al año siguiente el equipo cerrista quedó eliminado de la Libertadores, ya en primera ronda en manos de los bolivianos Bolívar y Oriente Petrolero. Ahí es donde él de repente comenzó a, no sé si decir mal en ese sentido, porque él nunca fue así, ni cuando llegó. Yo digo nomás que a lo mejor tanto confió en el equipo, que él soñó que a lo mejor íbamos a llegar, y soñó varias veces. Entonces él dijo, sí, yo me acuerdo de eso, nadie puede negar eso, nosotros también. De repente él decía, y nosotros también, de repente creíamos. Y ahí es donde después comenzamos a tambalear un poquito y no pudimos. Es cierto, así dijo. De todas maneras, el 87 fue un año mágico para los cerristas, atendiendo que rompieron con la larga postergación que duró 10 años sin ganar campeonatos. Para nosotros fue algo sorprendente. Desde el primer partido nosotros yo me acuerdo que habíamos jugado en la olla, en la vieja olla, por supuesto, que tampoco tenía mucha capacidad. A mí me tocó debutar ahí contra Sport Colombia en un segundo tiempo, y a mí realmente me temblaban las piernas entrar en la cancha de Cerro, tener esa cantidad de gente, y habíamos empatado. Nosotros habíamos empatado los 3 primeros partidos, o sea que nadie decía, bueno, igual la gente, yo creo que con el transcurrir de los partidos fue creyendo en lo que nosotros queríamos hacer. Creo que fue esa transmisión de equipo a hincha fue lo que más o menos generó toda esa pasión final. Increíble, y muchos no me van a creer, yo sé que muchos sí, lo que ven y lo que están o menos o más de mi época van a decir que es cierto, porque yo te digo, cuando hacíamos práctica de fútbol, los miércoles y viernes nomás hacíamos nosotros práctica de fútbol. Miércoles armás 2 equipos y de esa vos sacás para tu equipo titular el viernes última práctica. Exageradamente te digo así, llenábamos ese estadio de la olla. Los chicos que era antes, en la práctica de fútbol, se iba la gente hasta en los entrenamientos, porque nosotros no salíamos de ahí, entrenábamos todo en la olla. Y se iba cualquier cantidad de gente, para no decirte, si yo te digo llenar, no puede ser, cualquier cantidad de gente se iba. Y los domingos ni qué decir, porque me acuerdo que la gente te decía, se iba ya confiado en que Cerro iba a ganar. Y se iban con la familia. Era más en familia, los chicos de todas las edades, por eso es lo que hay muchos todavía que se recuerdan, porque chicos de 5 o 6 años que en esa época se iban, ahora que ya son grandes, o algunos ya no están, pero todavía se recuerdan de ese campeonato, porque después, seguido a esa comenzó Cerro a salir campeón, sí, a veces 2 veces sí, a veces 1 no, así, pero la gente no se acuerda del campeonato de tal año después del 87, sí del 87, eso de repente a uno lo que es en mi época, yo que viví, yo que fui jugador de esa época, yo jugué 7 años en Cerro, y salí 3 veces campeón con Cerro. El plantel campeón estuvo compuesto por los arqueros Raúl Navarro, Mario Florentín y Balbino Balbuena, los defensores Alcides Barreto, César Zavala, Catalino Rivarola, Justo Pastor Jaquet, Blas Cristaldo, Gustavo Ramos, Juan Arce y Francisco López, los volantes Pedro Garay, Carlos Quise, José Domingo Paniagua, Humberto Velar, Enrique Saldívar, Pedro Osvaldo García, Roxon Retamoso, José Domingo Riveros, Estanislao Struwey y Ángel Gustavo Sotelo. Los delanteros Tarciso, Joao Uciño, Félix Brites Román, Javier Villalba, Mario Zárate, Hugo Catalino González y Roberto Armoa. El director técnico, el brasileño Valdir Espinosa. No, realmente para mí fue algo sorprendente, y no solo para mí, sino también para la gente experimentada que está con nosotros. Nosotros a lo mejor la alegría era el doble, porque éramos jóvenes, éramos gente de la casa, que surgimos ahí, de que siempre pensamos de poder salir campeón, y con ese pequeño detalle, o gran detalle en ese momento, que son 10 años de no salir campeón, con todas las figuras que pasaban por el club, para nosotros era algo imposible. Pero se dio, en cada etapa que nos íbamos jugando, la gente creía en nosotros. La gente nos entusiasmaba a nosotros a prepararnos bien, porque sabíamos que teníamos realmente 5.000, 6.000, 7.000 personas en cada partido. Entonces nosotros nos preparábamos bien
tanto los experimentados como los jóvenes. Tanto tiempo jugamos juntos que no es como ahora. Ahora también yo entiendo el porqué. Porque la gran mayoría viene, ¿cuánto? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses el contrato. Nosotros, cuando yo fui a Cerro, en el 86 de Nacional, cuando yo pasé a Cerro, fui definitivo. O sea que yo era, el dueño de mi pase era Cerro Porteño. Yo no podía salir ahí por más que yo quiera. El dueño de mi pase era Cerro Porteño. Entonces, hoy día ya no. Hoy día están empresarios, 1 mes acá, 2 meses, te recorren. Ya no, de tal año uno ya no recuerda. Pero el 87... ¿Cuál era el equipo? Raúl Navarro, Alcides Barreto, César Zavala, Catalino Rivarola, Justo Yaqué. Línea media, Pedro Osvaldo García, Pedro Garay, José Domingo Rivero, Robson Retamoso, Tarciso, Brites Román. No, es impresionante. Y no te digo yo porque haya jugado ni porque eran mis compañeros, eso. Y cuando eso estaban aflorando, Chiqui Arce, Gustavo Sotelo, estaban subiendo, eran los chicos que estaban subiendo cuando eso, que después de 1 o 2 años más comenzaron ellos a lucirse por la casaca.